Os cuento de Cofidis. Me estáis preguntando muchas cosas de Cofidis. Oye, ¿qué pasa con Cofidis? ¿Lo puedo reclamar? No. Os voy a mostrar un ejemplo de qué pasa con Cofidis, qué condiciones está dando Cofidis y por qué los juzgados están declarando nulos los préstamos y las tarjetas de Cofidis. Lo están decidiendo así los juzgados. Os voy a explicar por qué. Vamos a un ejemplo concreto. Lo digo porque me gusta siempre bajar un poco al detalle. Esta es una información que ofrecieron a un cliente ya hace algún tiempo. El cliente vino al despacho y dijo, oye, ¿esto es legal o no? Lo estuvimos mirando y cogimos la información que le habían dado. Si os fijáis, os lo pongo en pantalla, si os fijáis, el punto más importante, hay más puntos que vamos a entrar, pero el primer punto, ya para empezar, el TAE, es decir, el interés que están obligando a esta persona por este préstamo, es un 24,51, ¿vale? Atentos, ese es el interés real que vas a pagar. Muchas veces lo comercializan como el TIN, un 22,12 en este caso, pero realmente siempre es mayor. Siempre hay que fijarse en el TAE. Cuando tú tengas un préstamo o una tarjeta con Cofidis, tú fíjate siempre ese TAE. Ese TAE, estando a un 24,51, ya os anticipo que se puede declarar abusivo y nulo. ¿Ok? Y eso es lo que están diciendo precisamente los juzgados. Hay que ir caso a caso. En este caso en concreto, además, vemos las consecuencias de ese TAE tan alto. El hecho de que sea un 24 trae consecuencias muy grandes. Y la fundamental la podéis ver aquí porque os la voy a enseñar. Mirad en este caso. Dice de capital pendiente, es decir, el dinero que tiene que volver, 2.681,88. Quedaros con esa cifra, 2.600. Si bajáis abajo, dice, debajo del TAE pone intereses totales pendientes, 1.802,51. ¿Vale? Si esos 2.681 es capital pendiente, ya le están cobrando unos intereses de 1.800. Es decir, con un 24 TAE no haces más que pagar y pagar intereses. Al final, se demora mucho el terminar de pagar un préstamo de Cofidis en una tarjeta de Cofidis porque no haces más que pagar y pagar intereses, no el capital que te prestaron a ti. Consecuencia de eso, si os veis, por ejemplo, en este ejemplo que os pongo en pantalla, veréis que eso es una información que ofreció Cofidis a este cliente en julio del 22. Y ya en julio del 22... la tarjeta era más antigua, perdón, el préstamo era más antiguo. Pero en julio del 22 todavía le dicen que la fecha estimada de amortización, es decir, cuando vas a dejar de pagar, es en junio del 27. O sea, aquí le está diciendo que se va a pegar 5 años más pagando. Y eso que estamos hablando de una supuesta deuda de 2.600 euros. Y ya están diciendo 5 años más. ¿Por qué? Por las claves que os estoy diciendo. Porque el TAE es muy alto, 24,51, y por tanto los intereses que le faltan por pagar conforme a ese TAE son disparatados. 1.800 euros. Ahí está el kit de la cuestión. ¿Por qué los juzgados anulan este tipo de préstamos, este tipo de tarjetas? ¿Por qué nosotros cuando planteamos las demandas en el juzgado las planteamos siempre en esta línea? Porque la consecuencia de un TAE elevado no solamente es que estás pagando muchos intereses, es que se te van acumulando. Y por tanto, en este mismo caso, tienes que tardar 5 años más en pagar porque, como habéis visto, sobre un capital de 2.600, 1.800 euros de intereses. Una brutalidad, ¿vale? Una brutalidad. Y por eso estimamos que ese préstamo en concreto es abusivo, ilegal y por tanto los juzgados lo pueden anular. Estas son las claves concretas de este caso de Cofidis. Hay muchas más, ¿vale? Tener en cuenta que Cofidis da un montón de préstamos, un montón de tarjetas que tienen condiciones variables, pero la línea general siempre va aquí. La línea general es que los intereses son desorbitados y tú no haces más que pagar y pagar y pagar, te pegas un montón de años y no acabas de pagar. Esa es la clave, es revolving, es un préstamo revolving. Es decir, te recalculan constantemente los intereses, que ya de por sí son altos, y al final no haces más que pagar y pagar intereses. Además, existen condiciones en esos préstamos, en esas tarjetas, existen comisiones y gastos que también son abusivos y así se declara por los juzgados. Estamos entrando al detalle de los intereses y las consecuencias en los pagos y en las demoras en que nunca terminas de pagar. Pero como os digo, también hay cláusulas, aquí no aparecen en este ejemplo, lo haremos en nuevos vídeos, cláusulas que son abusivas. Abusivas porque son desproporcionadas, te imponen obligaciones muy altas, pagos muy altos, gastos muy altos que no deberías soportar. Pero aquí, en este vídeo, os hablo precisamente de los intereses. ¿Qué puedes hacer si tienes un préstamo o una tarjeta de Cofidis? Muy fácil, reclama tus derechos. Si no sabes cómo, yo te ayudo sin ningún coste para ti.
yo te ayudo. Echas un vistazo al perfil, al link de perfil, ahí tienes el email, tienes el teléfono, ponte en contacto con nosotros y te ayudamos sin ningún coste. Tienes que tener muy claro que si tienes con Cofidis un préstamo, una tarjeta, te podemos ayudar y además gratis. Tenemos un 99% de éxito en nuestras reclamaciones. 99% de las ocasiones conseguimos anular ese préstamo, anular esa tarjeta, que al cliente le devuelvan todo lo que ha pagado de intereses, de gastos y comisiones y además, punto muy importante, que Cofidis nos pague a nosotros. Así el cliente no nos paga nada. ¿Has oído? Nada. ¿Quién nos paga? Cofidis, que para eso ha sido Cofidis el que lo ha hecho mal. Ahí estamos nosotros para ayudarte a arreglar este desaguisado. Si tienes algo con Cofidis, ni lo dudes. Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale un like, suscríbete, porque procuraremos hacer más contenido de Cofidis y cualquier otra entidad que se dedique a dar préstamos o tarjetas que los juzgados declaren nulos, por abusivos, por ilegales, por usurarios.